Buenas noches. Nuestros políticos siguen perdiendo reputación. La suya es una de las profesiones menos valoradas, algo especialmente preocupante en el caso de los diputados elegidos para representarnos. Hace unas semanas nos encontrábamos con la denuncia de uno de los empleados del aparcamiento de Hórreo contra la diputada Beatriz Sestallo. La denuncia es por un intento de atropello, pero en el trasfondo está que la diputada socialista tenía el coche de su hija en ese aparcamiento desde hacía 7 meses. Puede que sea o no una anécdota, pero esta noche nos preguntamos si lo que tienen nuestros diputados son derechos o privilegios. ¿Está justificado su alto sueldo? ¿Por qué no tributan como el resto de los ciudadanos? Hoy, en Informe en V, diputados de lujo. Un diputado es elegido cada 4 años por los ciudadanos. Es el representante del pueblo en la Cámara. Pero son muy pocos los que conocen cuál es el sueldo de un diputado en el Parlamento gallego. Hablemos en números. Cada diputado autonómico cobra al mes 2 importes fijos, sea cual sea su función en la Cámara. Estas cantidades son públicas, pero no por ello dejan de ser sorprendentes. Su asignación fija es de 1.942 euros con 95 céntimos mensuales. A esto hay que añadirle la llamada ayuda de coste fijo. La media ronda los 4.400 euros al mes. ¿Son unos privilegiados? Pues en muchos aspectos sí lo son, ¿no? Porque pueden acceder a una serie de ventajas y prerrogativas que no las tiene cualquier empleado, ¿no? Tienen también en algún otro aspecto alguna desventaja, ¿no? Como por ejemplo, cuando dejan la actividad, entre comillas, laboral en el Parlamento no tienen ese derecho a paro, pero bueno, ellos tampoco son, digamos, unos trabajadores al uso, ¿no? Nadie pode dicir que non é un soldo digno, 4.500 euros é un soldo moi digno, pero é que eu tamén entendo que un diputado debe de ter un soldo digno. Estou de acordo que un diputado debe ter un soldo digno para facer unha función digna que é por o que o escolleron os representantes da sociedade. Pero retrocedamos de nuevo a los números y a las cantidades de la famosa ayuda de coste fijo. A esos 1.942 euros de asignación fija hay que sumarle 2.587 euros para los diputados con dedicación exclusiva. 200 euros menos si lo compatibilizan con su profesión. ¿Pero qué es exactamente esta cantidad tan alta? Hay una parte importante que es más de la mitad del salario que reciben, que es como una especie de dieta. Es una dieta, pero no es una dieta por gasto realizado, sino que es, digamos, un complemento fijo mensual de en torno a algo más de 2.500 euros. Y es para financiar bueno, gastos derivados de alojamiento, algunas pernotaciones en Santiago y gastos alimenticios también. Eso lo reciben incluso también los diputados que residen en Santiago, que obviamente no pernoctan en un hotel. ¿Necesita un diputado más de 2.500 euros al mes para gastos? ¿No será demasiado? ¿Por qué no se justifican de otra forma? Hay 2 plenos al mes, 4 jornadas, cada pleno dura 2 días. 4 plenos al mes, pues una persona que viene de fuera de Santiago a una distancia considerable, ¿no? Más de 150 kilómetros, pongamos de ejemplo, pues es lógico que si se queda la primera jornada del pleno hasta las 8, hasta las 9 de la noche, pues a lo mejor le compensa quedarse en Santiago. El caso es que todos los diputados, por ser diputados, los 75, reciben los 2.500 euros fijos para compensar esos gastos. Parece lógico que un diputado pueda pernoctar en Santiago más de una vez a la semana, pero ¿no sigue siendo demasiado elevada esa cantidad? A esto hay que añadirle otra diferencia con respecto al ciudadano de a pie. A día de hoy los diputados del Parlamento gallego solo tributan el 46% de su nómina. Desde enero tributarán el 83%.
Pero ¿por qué no el 100%? Eu era director do Chubi e eu, como xerente do Chubi, tiña múltiples desplazamientos. Eso generaba unha axuda que a min me daban que eu, efectivamente, nunca declarei ni nunca tributei en Hacienda. Han tomado un poco el camino de en medio, ¿no? Para no hacer el cambio, digamos, de forma brusca, ¿no? Es cierto que toda la oposición, insisto, por lo menos en el discurso público hacia afuera, sí querían... Si reivindicaban tener que tributar por todo lo que cobraban, pero también es cierto que cuando algunos grupos que ahora están en la oposición estaban en el gobierno y dirigían el gobierno del Parlamento, fueron los que aprobaron este mecanismo, ¿no? Y es que esos 2.500 euros en dieta son demasiado rimbombantes. Seguimos con ejemplos. El menú estándar en Oorrio cuesta 6,75 euros. En el comedor VIP, en un espacio reservado, el precio es de 12,75 euros. Muy adaptado a la economía de a pie. Además, los diputados no tienen que hacerse cargo de los gastos de tren, ni de avión, ni de barco, para sus desplazamientos, ni de los odiados peajes. Los kilómetros se les pagan a 19 céntimos. Uno de los ahorros de la legislatura. Antes se les pagaban 26 céntimos el kilómetro. Os gastos de kilometraxe son absolutamente justificables, porque solamente se pagan, se abona, cando o diputado exerce a súa función de diputado e se desplaza ao Parlamento. O outro, o que se etiqueta é como un gasto, digamos, de representación irene que acorde á súa función de deputado. Eu, como deputado, non só teño a miña actividade no Parlamento, eu teño unha actividade de reunirme con colectivos sociais. Imagínate, eu que son o portavoz de Sanidade e máis, con cantos colectivos me teño que reunir. El propio vicepresidente de la Cámara introduce otro concepto presente en el salario de un diputado, los gastos de representación. Las perciben mensualmente según sus funciones. No es lo mismo ser presidente que vicepresidente, secretario, portavoz. Vayamos a un ejemplo. Esta es la retribución de Yolanda Díaz. En su nómina aparece claramente reflejada su asignación fija, su ayuda de coste fijo y sus gastos de representación. Como viceportavoz de AGE percibe 466 euros al mes. En total, 4.671 euros. ¿Es mucho o poco? ¿Está ajustado a la vida real? El exdiputado socialista José Manuel Lajetuñas también enseñaba su nómina de motu propio en 2011. Aseguraba que era un ejercicio de transparencia. Pero no todo el mundo tiene el mismo criterio. Hace unos meses, un titular, en una entrevista a un diputado gallego en Madrid, dejaba la sociedad congelada. Gano unos 5.100 euros al mes y las paso bastante canutas. Guillermo Collarte, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Entiende que hoy sea el político más polémico del panorama nacional y, si me lo permite, también del internacional? Lamentablemente sí. Lo lamento enormemente, pero bueno, desgraciadamente ha sido así y no me queda más remedio que afrontarlo, ¿no? Es una situación de privilegio y entonces pues la gente que realmente se está pasando muy mal y con muchas dificultades, pues lógico que se ha sentido ofendida. El diputado popular Guillermo Collarte intentó darle la vuelta a la tortilla al día siguiente, pero las redes sociales ya se habían incendiado. También se desató la tormenta en las filas de su partido. Tuve unha oportunidade de decir yo personalmente a él porque é amigo meu. Foron unhas declaracións absolutamente desafortunadas. Non tiña que haberlo dito. E creo que está bastante arrepentido. Había que facer un esforzo para nos momentos máis delicados que está a pasar a xente, nós ser quen de estar moito máis cercanos con eles, non? El Parlamento gallego presume de haberse apretado el cinturón en los últimos años. Desde 2009, la Cámara asegura haber ahorrado 7 millones de euros. Los sueldos se congelaron desde 2009, se redujeron entre un 10 y un 15% en 2010 y en 2012 se eliminó la extra de diciembre. Si todas as administracións están axustando os seus presupuestos, o Parlamento non podía estar ajeno a esta reducción, a esta nova proposta. En este sentido, penso que se fixo ademais dun xeito gradual. Penso que nese senso estuvemos de acordo e nos sumamos ao que foi unha proposta generalizada de rebaixa. Tenemos Parlamento en Galicia desde antes de las primeras elecciones autonómicas, las de 1981, desde la redacción del Estatuto de Autonomía. Estamos en la 9ª legislatura y estamos representados por una Cámara formada por 75 diputados.
Pero ¿cuánto nos cuestan esos representantes al mes? Si redondeamos a 4.600 euros al mes el sueldo de un diputado, estas son las cuentas. 75 diputados cuestan 345.000 euros cada 30 días. Más de 4.100.000 euros al año. ¿Hace falta ajustar estos números? ¿Solo el ciudadano se debe apretar el cinturón? Nós somos posiblemente un dos parlamentos máis, entendemos o término, máis económicos posiblemente do goberno, do contexto do Estado español. Non pode perder de referencia o Parlamento ir sempre de acordo e tendo a referencia de como vai evolucionando a sociedade. Nós somos representantes da sociedade. En ese contexto nos debemos de mover. Los diputados ahora ya no cobran por asistir a comisiones, algo que en su día dio lugar a pillerías. Un exdiputado lo reconoce, ahora en la Cámara hay tarifa plana, pero ¿se puede jugar así con el dinero de todos? Había un salario parecido ao que hai agora, esa parte que tributa, e logo había dietas por pleno e dietas por comisión. Bueno, dietas por pleno, por comisión, e quen estivera nunha mesa tamén cobraba unha dieta por estar nunha mesa. Entón, aí dábase pois unha situación non ilegal, pero si como mínimo irregular, que era que, bueno, se sabía de facer unha comisión con 10 preguntas, facíanse pois 5 comisións con 2, por exemplo. Sí hai un sistema de picaresca creado, no tanto con el sistema actual como el que había anterior al año 2006, que en el anterior al año 2006 los diputados cobraban por asistencia a comisiones, es decir, a un diputado, a efectos de remuneración, le interesaba a cuantas más comisiones acudir, mejor. No solo las retribuciones de los diputados están en boca de todos, también su papel en la sociedad. ¿Son muchos o son pocos? ¿Cuánto trabajan? ¿Quién supervisa su labor? ¿Los necesitamos? En Castilla-La Mancha, la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, ha echado mano de la tijera para reducir gastos. También en el Parlamento Autonómico. En las próximas elecciones serán 25 y no 50 los escaños. Además, los representantes no tienen sueldo. Cobran solo por asistir a pleno o comisión. En tiempos difíciles, los políticos somos los primeros que tenemos que dar ejemplo. Y por eso voy a proponer la modificación puntual del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con el fin de poder modificar la ley electoral. A actividade política é unha actividade absolutamente digna, totalmente imprescindible, e que todos estes debates, sendo lexítimos, pois o que requiren é transparencia. Porque senón teríamos que pensar que o que se persegue é outra cousa, por exemplo, como en Castela-A Mancha, non só reducir o número de deputados, senón eliminar prácticamente as retribucións, o cal imposibilita que podan realizar a súa función. Os procuradores en cortes no franquismo non tiñan ningunha retribución, cobraban de outra maneira, verdade? Os concelleiros no franquismo non tiñan ningunha retribución, pero xa se cobraban eles por outras vías, non? Que ninguén pense que sen medio se pode facer política, porque pode facerse con moito voluntarismo, pero hai, digamos, un límite. A doctrina de Dolores de Cospedal é o fascismo, é, dende logo, introducir todo tipo de trabas para poder acceder á xente normal, os traballadores e as traballadoras, pois a propia política. Na política ten que poder chegar calquera ser humano. Galicia seguirá el camino iniciado por Cospedal. El presidente Alberto Núñez Feijóo también anuncia una reforma del estatuto que fijará en 61 y no en 75 el número de diputados. Si con un número menor de diputados se pode exercer o mesmo traballo que se está facendo neste momento. Nos entendemos que sí, e por iso hai unha proposta encima da mesa, unha proposta que é transaccionable, pero non confundir isto co que algún intenta dicir, que con isto se busca que se perda a representatividade. Non, a representatividade está garantizada porque a representatividade obtense cos votos dos ciudadanos nas urnas. Claro, o que non se pode pedir é fagamos unha reducción de diputados e que encima a xente non vote o PP. No próximo goberno do PP, e aínda que en algún momento o PSOE, o BNG, AGE e todos os demais sumaran máis que o PP, ningún goberno volverá a incrementar o número de diputados
cando nós cumpliremos o compromiso de que o número de deputados sexa 61. Non volverá a haber gobernos que incrementen o número de diputados. La oposición discrepa. No solo importa la cantidad, sino la función. Ocupar un escaño es servir a la democracia. Contribuir a mellorar a legislación que existe, producindo normas, leis, ou emendando, correxindo, mellorando as leis que envía o goberno ao Parlamento e ás veces facéndoas desde cero. Entón, hai a función legislativa. Se trata tamén de trasladar as demandas dos cidadáns ao Parlamento e a través do Parlamento a opinión pública. Hai unha función de contacto directo tamén cos grupos organizados que é moi importante. Toda asociación con certa presencia en Galicia acaba indo ao Parlamento a falar cos grupos parlamentarios. E despois hai unha terceira función que é a de ser representante, digamos, da túa área xeográfica ou da túa área sectorial. A un diputado elegido en unas elecciones solo lo pueden echar los ciudadanos. Cuestión que estas semanas está en el candelero. La marcha del diputado de Anova, David Fernández Calviño, del Pazo do Hórreo, será suplida por Carmen Iglesias, de Izquierda Unida. Aunque las dos formaciones presentaron una candidatura conjunta y el sustituto debería ser de la formación nacionalista, ella no quiere renunciar a su plaza. Le toca por su número en la lista de Ague. Inspección pode haber a que se queira, pero cal é o resultado desa inspección? Quero decir, porque no caso dunha empresa, nun caso extremo, o traballador pode ser despedido, non? Un despido disciplinario por... Home, no caso dun deputado, estámoslo vendo agora con este problema das actas de Ourense, ninguén o pode votar. Entón, eu creo que ese control ten que realizalo a cidadanía. Hai instrumentos, efectivamente, para que ese labor parlamentario seña coñecido e seña transparente, pois cantas iniciativas presenta cada quen, como se move, canto se move cada quen. Bueno, creo que as redes sociais dan ferramentas. A la pregunta de cuánto trabaja un diputado, curiosamente, gobierno y oposición se ponen de acuerdo, sobre todo lejos del Parlamento, un lugar que algunos pisan de casualidad. Eu xa che digo, falo do que coñezo e falo dos deputados e deputadas do BNG e constame que si traballan e que si se moven, que dedican máis de 8 horas ao día, bastante máis, e non só 5 días a semana. Son portavoz de Sanidade, aparte de ser vicepresidente do Parlamento, imagínate o que me supón isto, non? Eu teño tamén a responsabilidade de presidir a Comisión de Investigación das Caixas, imagínate o que eso pode supoñer. E teño, quizá, o que máis me consume tempo, non? Que é a portavocía de Sanidade. É raro que non teña un debate, unha charla, unha reunión cun colectivo, unha entrevista con algún médico, unha entrevista con pacientes, unha entrevista con... consúmeme moito. É raro que eu no día non teña do orden de 10-15 entrevistas relacionadas coa sanidade. Por tanto, non me mida só o traballo que fago no Parlamento. Algo estamos a facer mal, eu son a autocrítica, cando non somos quen de transmitir todo o traballo que aquí diariamente estamos a facer. E cando digo diariamente, digo os 7 días da semana, porque non haberá comisións o sábado e o domingo, pero estou certa que os deputados e deputadas, polo menos no grupo da AGE, así é, dicir, sábado e domingo estamos polo mundo adiante, por tanto, eu aí sí que teño matices, aínda que discrepemos sobre as tarefas que cada quen fai ou as ideoloxías que representan esas tarefas. Allí, desde luego, no hay grandes atascos por los pasillos ni por las comisiones. Es decir, esa dedicación no se ve, no se percibe a cada momento, ¿no? Unos trabajan más que otros, algunos lo saben demostrar, y otros huyen despavoridos del Congreso cual colegial al oír el timbre del recreo. Ocurrió en el último puente de Todos los Santos. Flaco favor hizo la desbandada a aquellos que se sienten orgullosos de trabajar por la mejora democrática. Ser diputado é, primeiro, un honor, unha gran responsabilidade, en segundo lugar, e en terceiro lugar, pois, para algunhas persoas significa unha promoción económica e social importante. Noutros casos, pois é, basicamente, manter unha situación existente, é dicir, hai situacións de todo tipo. Se comparamos a intensidade que require a exposición que supón, a ruptura que supón con trayectorias profesionais
e a remuneración que ten, pois eu diría que está bastante equilibrado. Informe Nube ha querido conocer de primera mano cómo es el trabajo de los diputados gallegos más allá de sus funciones en la Cámara. ¿A qué dedican las horas que no están en el Parlamento? ¿Cómo es su jornada cada día? Los protagonistas, dos diputados de muy diferente color político. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Bueno, eu son Javier Dorado, son deputado do Parlamento de Galicia, do Grupo Popular, son presidente das novas xeracións do Partido Popular de Galicia. E nada, e agora tivemos o pleno e agora pois, vou a unha reunión, unha rolda de conversacións que temos con diferentes colectivos e asociacións e se queredes acompañarme, pois eu encantado. É a primeira legislatura, efectivamente, levo apenas 10 meses e a verdade é que é unha experiencia moi bonita, non? Creo que cando moitas veces se fala dos privilexios dos deputados, eu creo que o maior privilexio que ten un deputado é poder representar aos seus cidadáns, pois neste caso no Parlamento de Galicia, non? Ten como todo as súas cosas boas, as súas cosas malas, pois o horario de cada un é o que é, pois ás veces ás 7 da mañá tens que estar desperto porque ás 7:30 hai unha tertulia, ás veces ata as 12 da noite tens que estar desperto porque tens unha cena e hai que estar en representación do Parlamento. Bueno, estas cousas son os que son, non? Eu creo que son sobre 4.500 euros. Que pasa? Que claro, que despois hai diferentes conceptos, non? Como dicías antes, aí, por exemplo, hai un kilometraxe que se paga por cada vez que se ven a Santiago, entón, claro, depende de cantas veces veñas a comisión ou a pleno, pois tes un... Bueno, cobras un kilometraxe ou outro, non? Pero bueno, é sobre 4.500 euros aproximadamente. Paso máis tempo no coche que na casa, eso seguro, non? Pero non só vindo a comisión, senón que moitas veces, eso moita xente non o sabe porque non sabe na prensa, temos reunións aquí que non son ni comisións nin plenos. O que temos os deputados é que realmente a nosa circunscripción non só é a provincia, senón que é toda Galicia, e moitas veces por cuestións estrictas de Parlamento e non tan estrictas, como poden ser reunións de partidos ou con colectivos, pois facemos moito kilometraxe e iso non temos ningún tipo de compensación por elo. Hai moito tamén run e ruxe respecto das atribucións dos deputados, que se temos plans de pensións, que se temos sueldos vitalicios, cuestións que en fin, que eu, por lo que teño entendido e por lo que sei, non se amosan nin se acercan ni moito menos á realidade, non? Como podes comprender, a política moitas veces chégame a toda a miña vida, non? Cando vou de copas, a veces, ou vas a tomar algo, ata os teus amigos te preguntan sobre política, por tanto, hai veces que xa un prefire un pouco ata cantar no coche. Eu a veces canto solo no coche. Ah, sí? Canto moi mal, pero canto no coche. Teño a sorte de estar con uns compañeiros magníficos, dos que aprendo moitísimo, incluso o portavoz foi profesor meu, o sea que, por tanto, coincidimos antes na clase universitaria e agora no Parlamento, non? Eu son un portavoz tanto de voluntariado como de xuventude, entón moitas cuestións que hai que falar con colectivos xuvenís ou de propios de voluntariado, pois me encargo eu, non? Ademais, no noso grupo parlamentario facemos unha distribución de competencias por comarcas, de maneira que eu, ao ser de Vigo, tócame moito Vigo, Baixo Miño, Valmiñor, e moitas veces facemos visitas pois, a concellos, e dentro de aí, pois, asociacións vexinais, colectivos tamén pois, moi plurais, non? Pero, bueno, este acto tamén ten que ver en parte coa miña función de deputado, porque estamos deseñando unha estrategia de xuventude, non? Entón, estamos recolectando ideas e suxerencias para o seu diseño. Hola, que tal? ¿Qué tal? Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias, muy bien. Vale, perfecto. ¿Inglés, por ejemplo? No sé qué va bien. Buenos días. Coño, bien. 25 minutos tarde, muy bien. Muy bien. Hoy ya llego puntual. ¿Qué tal? Colectivos, asociacións xuvenís e agora pois plantexamos un proxecto plurianual no que respecta a todas as políticas de mocidade, educación, creatividade, emprendedurismo, vivienda, saúde e deporte, participación en asociacionismo, voluntariado, seminarios para a xente que veña do exterior, pois vos pasaremos o documento porque este é un borrador todavía. E gracias por vosas ideas, seguimos en contacto, calquera cosa que queirades enviarnos, pois xa sabedes, o noso mail, o teléfono, o que sexa. E nada, e a ver se entre todos somos capaces de facer un bo traballo con este documento, vale?
todas esas propostas que nos recollemos, se aí lo temos na Cámara Parlamentaria, pois temos unha vía máis rápida. Non temos que preguntar a ningún diputado, temos a amistad e temos a cercanía, entón, eso vai moito máis rápido, creo que é importante. Agora teño que volver, porque ainda quedan unhas preguntas e sigo pleno, e despois, aparte, teño que quedarme a comer, e temos pola tarde toda serie de reunións, así que nada. Día longo, non? A vida parlamentaria continúa. Ata logo. Veña, pois moitísimas gracias e nunca sorte en todo. Veña, gracias a vos. Ata logo, chao, ata logo. Hola, son Ana Pontón, son deputada do BNG e acabamos de sair dunha reunión coa AMPA do CEIP de Roxos e está aquí a súa presidenta Esther, que creo que vos quere contar algo do que estivemos falando. Ela reunise con nós, tanto co equipo directivo do centro como coa directiva da AMPA, para coñecer de primeira man as instalacións, as súas condicións e as nosas demandas para trasladarlas ao Parlamento. Seguimos en contacto. Moitas gracias. A ti, chao. Pois agora imos hasta a Ribeira a reunirnos coa Plataforma en Defensa da Sanidade Pública. Eu intento ter canto máis contacto con máis asociacións e con máis entidades e persoas, pois para min moito mellor, non? Creo que é unha das partes máis importantes e máis gratificantes da labor que temos que facer. Estou convencida, ademais, de que moita xente non se creería as horas de dedicación que temos. Eso teño comprobado hasta no meu entorno familiar. Eu podo dicir que eu erguinme ás 7 da mañá e non creo que chegue a miña casa antes das 8:30, 9. E parei 45 minutos para comer. Creo que estamos facendo unha labor intensa e que tampouco parece que somos o grupo con menos deputados do Parlamento. E canto ganas? 4.500. Os cais, os 1.500 nos aportamos ao BNG. A ver, eu diría que unha parte os gasto no BNG, non? E logo eu, o que fago, pois, ir a todos os sitios, a reunirme con todos os colectivos, participar nas cuestións en que é necesario, que eu entendo que é necesaria a miña presencia, ou que a organización a nivel local o entende, ou que algunha asociación así o entende. Logo tens que comer moitas veces fora, que a mí, por exemplo, non é polo gasto, é porque a mí non me gusta, eu prefiro comer na miña casa, bueno, sempre tes gastos superiores, non? Tampouco nunca me puxen a cuantificar canto gasto ao mes. Como pasas o tempo que pasas no coche? A ver, que escoitas? Fundamentalmente música, vou a recoñecer. A veces escoito as tertulias, pero acabo apagándoas en moitas ocasións porque me poño de mal humor. Estou con un dos meus discos favoritos que vou aproveitar para facerlles publicidade, que é A Cada Canto, que son Guadi, Galego, Xavier Díaz e Guillermo Fernández, que creo que son uns dos grandes músicos que ten este país, que son moitos. Pois xa estamos en Ribeira, imos agora a reunirnos coa Plataforma en Defensa da Sanidade, que xa nos están agarrando, que chegamos 15 minutos tarde, e isto para mí é gravísimo. Hola, que tal? Como estamos? Que tal? Cultural, ben, non vai haber moitos máis así. Digo eu, isto sei personalmente. Vamos, a baixo, así. Veña, parita. A ti. Ata a próxima. Hasta logo. Bueno, pois rematamos aquí, despois desta reunión coa plataforma, na que nos vamos máis preocupados do que entramos, porque vemos como as políticas de privatización da sanidade afectan realmente, e neste caso no concreto no Hospital da Barbanza están recortando servizos, e eso, bueno, agora daremoslle forma de iniciativa e levarémolo ao debate no Parlamento. Para nós sempre é interesante unha reunión con algún parlamentario, sempre que algún parlamentario nos pida reunirnos, estamos dispostos, porque consideramos que temos demandas que presentar e que o Parlamento é un bo sitio tamén para que se leven.
Bom, pois acabamos hoxe aquí a xornada en Ribeira, agora vou para Santiago, que mañá temos pleno no Parlamento de Galiza, queda ainda 2 días intensos de debate. Ofertas de trabajo que podemos leer cada día en un periódico, además de fontaneros, vendedores o cocineros, hubiera demanda de políticos. Estos serían los requisitos y las condiciones laborales, por ejemplo, de los candidatos al puesto de diputado en el Parlamento de Galicia. Un contrato por un mínimo de 4 años, con posibilidad de convertirse en indefinido. Sueldo de entre 50.000 y 100.000 euros brutos, según responsabilidad. No son necesarios estudios superiores. Movilidad geográfica por toda la comunidad. Pago de dietas, estancias y manutención, gratuidad en peajes y bonos de tren para desplazamientos, plaza de garaje, cesión de un ordenador y un teléfono móvil. El puesto exige disponibilidad horaria sin control de marcaje. Pero la selección de personal en este ámbito no forma parte del mercado laboral ni de sus demandas. Los elegidos lo son gracias a las urnas para desarrollar la que es considerada una profesión. Xa desde finais do século pasado, a política transformouse en unha profesión, especialmente desde que está dotada tamén de financiamento público, ¿no? Pero, ¿qué capacidades intelectuales exige un puesto de esa responsabilidad? Para ocupar un escaño en un Parlamento en España no es necesario disponer de estudios específicos, ni siquiera de estudios. Por poner un ejemplo, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley del Gobierno, para ser miembro del Ejecutivo basta con ser español, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme. Si conta con una administración pública altamente profesionalizada y bien dotada, creo que calquera persoa estaría perfectamente precapacitada para afrontar ese reto, ¿no? Un reto que además no contempla una preparación académica estipulada ni reglada en la universidad. En este sentido se valoran otras aptitudes propias del carácter personal. Non se estuda para político, es decir, non hai unha carreira, verdad, que non, un grau que nos capacite, ou un máster que nos capacite para ser políticos. Por lo tanto, ten que haber tamén unha vertente que sexa de intuición, de vontade emocional, de querer facer e de querer traballar polo benestar público, que non necesariamente ten que encasularse, verdad, o encasillarse nunha profesión concreta, ¿no? Sin embargo, hay estudios que prevalecen entre las trayectorias académicas de nuestros políticos. Especialmente aquelas vinculadas coa administración, co dereito, coa comunicación, algo coa economía, e, sin embargo, é moi escaso o número de políticos, por exemplo, que veñan da empresa privada ou que procedan de actividades do sector primario, por exemplo, ¿no? Agrícola, pesquero, similar, ¿no? Entre los 75 diputados de la Cámara gallega, 14 parlamentarios estudiaron Derecho, incluido el presidente de la Xunta. 10 optaron por la economía y solo 3 cuentan con la carrera de Ciencias Políticas. En total hay 52 licenciados y 13 diplomados. El resto, 10 diputados gallegos, no tienen estudios superiores, o al menos no se recogen en sus biografías de la web oficial del Parlamento. En España, 1 de cada 5 diputados autonómicos carece de estos estudios. Al margen de números, hay ejemplos tan relevantes como el del gallego y otrora ministro José Blanco, que no terminó la carrera de Derecho, el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, sin estudios universitarios, o la portavoz de UPyD, Rosa Díez, de profesión administrativa. O requisito fundamental para dedicarse a política, estar encadrado nun partido político e especialmente en partidos políticos con posibilidades reais de acadar o poder. A partir de aí, pois ata podes vivir toda a túa vida da política. As funcións básicas que ten que saber en sede parlamentaria, a lo menos no caso español, é levantar a man ou non en función das directrices do xefe do grupo parlamentario. Valorando estas circunstancias y teniendo en cuenta los salarios que perciben, nos preguntamos, ¿es un chollo ser diputado en España ou en Galicia? É máis chollo noutros países, ¿no? Ten saído con frecuencia o caso italiano, verdad? Onde bueno, pues os salarios dos seus moito máis numerosos, ademais, representantes triplica, me parece, o caso español, ¿no? Comprobamos en esta comparativa que sus señorías italianas perciben una de las mayores retribuciones de los países de la Unión Europea, llegando a embolsarse al mes casi 16.000 euros.
En segunda posición están los alemanes, con las dietas más altas y con una suma final cercana a los 12.000 euros. En la parte media se sitúan países como Reino Unido, Francia y Suecia, cuyos diputados perciben entre 7.000 y 8.000 euros al mes. España, con 3.670 euros y 950 de dietas, solo supera a Portugal, pero en apenas 300 euros. Pero tamén os profesores de universidade alemáns multiplican o salario dos profesores de universidade española. Es decir, supono que se trata de ajustar as circunstancias de cada país o salario. Es así en realidad. Comparamos entonces los sueldos medios que perciben los trabajadores de estos países y nos damos cuenta de que esa supuesta proporcionalidad no se cumple. En Alemania, el salario medio es de 2.421 euros, por encima de la media europea, estipulada en 1.936 euros. ¿Es justo quejarse entonces de lo que ingresan nuestros diputados? Está claro que está muy por encima de la media de un asalariado español y que, aunque muchos sí se lo merecen, sí que es cierto que destinan parte de ese salario a financiar los partidos en muchas de las formaciones políticas. Y eso demuestra que tampoco ese dinero no es íntegramente para vivir una persona cualificada, sino que al final se acaba destinando para la propia actividad política de unas formaciones que ya reciben dinero del Estado. Así debe ser, precisamente porque están dotados de importantes responsabilidades públicas, deben tener un salario digno, entre otras razones para evitar tentacións. Entonces, las críticas de los ciudadanos hacia la supuesta buena vida que tienen los parlamentarios, ¿tienen fundamento? Quizá la incomprensión de los españoles va más enfocada a los detalles, como la famosa polémica de las bebidas alcohólicas a precios populares en el Congreso, las subvenciones en los comedores de los parlamentos, el reparto de material tecnológico como ordenadores y móviles, los puentes festivos o las largas vacaciones de las que disfrutan por los parones veraniegos y navideños. É normal que se estás aí e recibas un regalo, é normal que eu intente presionar. Claro, non sei, probablemente non se lembren, pero non hai moitos anos o primeiro ministro británico, maioría absoluta, Tony Blair, tivo que devolver un reloxo de pulso que lle regalaran porque ali está regulado todo. Uno de los privilegios que más polémica levanta son las famosas dietas por desplazamiento y estancia, incluso para los que residen en su lugar de trabajo. Es llamativo el hecho de que en el Congreso sus señorías no puedan renunciar a esta partida, como en su día quiso hacer el diputado de UPyD, Toni Cantó, al habitar en la capital de España. Así que el actor optó por donar esa retribución a una ONG. Es el único que lo hace. Son actitudes muy alejadas de la vida de un diputado en Suecia, como mostraba un reportaje emitido en un canal brasileño. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Y los diputados gallegos se sienten unos privilegiados por disponer de plaza de garaje, de un móvil con 70 euros al mes, de un ordenador, de una dieta libre de tributo superior a su salario, de un bono gratuito de tren o de una tarjeta que les libera de pagar peajes en las autopistas. No meu caso, vivindo aquí en Santiago, utilicei pouquísimo, pero bueno, algunha vez sí, non é que non os utilizara nunca, algunha vez utilicei. Por poder renunciar, se pode renunciar a moitas cousas. Se poden renunciar a moitas cousas. Eu creo que o que deberíamos de renunciar todos é a demagoxia con que se está utilizando a veces todo o tema este de a retribución dos diputados, os privilexios dos diputados. Temos unha retribución digna, que temos medios dignos para desenrolar a nosa función, botemos eso fora do debate, botemos eso fora, e poñámonos a traballar no que realmente lle preocupa a ciudadanía. Nos, por exemplo, renunciamos a varias cousas que nos ofertaron, non? Cousas pequenas que todo o mundo ten que pagar na súa casa, e dir, pero como é posible, non? Que hasta que nos sufraguen este tipo de cuestións. Neste intre, no que a xente está a pasar moi mal, hai cousas que non se comprenden, non? Tienen el privilegio mayor de todos, que es decidir sus propios privilegios. Viviana Villaverde, periodista de VTelevisión, destapó en exclusiva hace unas semanas la denuncia interpuesta por el guardia de seguridad del parking de Hórreo a la parlamentaria socialista Beatriz Sestallo. El motivo, un presunto intento de atropello, cuando el trabajador impidió que la diputada aparcase un segundo coche en la zona reservada para sus señorías.
Y además de una denuncia por intento de atropello o por agresión, es también una denuncia contra un abuso de autoridad, porque él lo que explica en su declaración ante la policía es que ella, cuando se le indicó que no podía meter su vehículo, su segundo vehículo, que no obedeció al vigilante, que intentó pasar la valla y que incluso dio acelerones con el coche cuando él se puso delante del vehículo. O sea, es una actitud, en cierto modo, de no respeto hacia la persona que tenía en ese momento la obligación de defender las normas del Parlamento. Normas que conceden una plaza de garaje por diputado. Sestallo pretendía ocupar otra con su vehículo, mientras el coche de su hija llevaba allí 7 meses estacionado sin batería. Pues parece ser que tuvo varias oportunidades de retirarlo y de hecho no era tan difícil porque lo quitó 2 días después del incidente, ¿no? Lo cierto es que si la denuncia sigue adelante, la diputada socialista, por su condición de aforada y al igual que pasaría con el resto de parlamentarios, no tendrá el mismo régimen judicial que cualquier ciudadano de a pie. Hay unos tribunales determinados que son los encargados de juzgarles y por lo tanto yo creo que eso sí que es un privilegio porque marca una distancia enorme con el resto de los ciudadanos. Una distancia que además de las leyes, también la marcan los propios políticos con sus actitudes y formas de hacer. ¿Qué imagen tenemos de la clase política? ¿Es una casta superior o son ellos los que creen que el cargo les legitima para casi todo? Están mirando máis cara ás súas entrañas que cara á sociedade que os está rodeando e se está transmitindo, lanzando constantemente mensaxes e de por aí, facede isto outro. Ou as ignoran, ou as desprezan e desde logo ni siquiera as discuten. Pois sempre hai persoas que creen que ser diputado ou alcalde ou conselleiro ou, en fin, presidente de algo, pois te fai distinto do resto dos mortais, non? Ni siquiera nos dan contas pola súa actuación despois da legislatura. Isto noutros países con maior tradición democrática, quizáis ese é o que nos falte, maior tradición democrática, é impensable. Un político con unha multa de tráfico dunha policía local, aunque sexa ministro no Reino Unido, presenta a súa renuncia inmediatamente. Xa nin ya ten que pedir ao primeiro ministro. Algo máis de sensibilidade coa conciencia cidadá deberían afrontala porque creo que lles vai en xogo a súa propia supervivencia como élites políticas. En unas semanas nuestros diputados se van de vacaciones navideñas, un largo retiro que poco tiene que ver con el del ciudadano de a pie. La cuestión es que, aunque ellos defienden lo contrario, su trabajo tampoco parece tan duro como el de cualquiera, y si lo es, realmente no lo están demostrando bien. Así nos vamos. El próximo fin de semana, un nuevo Informe en V. Hawái y Bombay son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso. Hawái y Bombay son de lo que no hay. Y al ponerme